el encuentro Fue ayer, el encuentro que tuvo la CGT con la CETEP. Fue ¿no? con los movimientos piqueteros. Con los movimientos piqueteros. Bueno, bienvenidos Gracias. ambos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy muy agradecido de estar con ustedes y de poder, digamos, desarrollar algunas cosas que creo que son de interés público en este momento en la Argentina, donde hay una crisis ocupacional y de trabajo, ¿no? Sí, sí. Bastante importante y que tiene efectos sobre toda la población. Pese a que algunos creen que se está cambiando la realidad volvió para atrás. Esta cuestión tiene un sujeto muy importante que parecía que estaba adormecido, que es el pueblo argentino que sale a luchar por su libertad, por su soberanía, por la democracia y sobre todo porque se respete la representación que tiene que tener el pueblo, no solamente en términos electorales, sino en la vida política del país, quiere decir, en la economía, en la cultura, en el desarrollo, en el progreso, en todo lo que sea ciencia. Una persona que trabaja puede ser un científico, no necesariamente tiene que ser extremadamente universitario. Una persona que tiene mucha experiencia de trabajo y que ha hecho creaciones, la creación es producto de la ciencia, o sea, de la conciencia del hombre sobre cómo modificar la realidad. Esto es una cosa que se quiere destruir en la Argentina, porque los países centrales no pueden permitirse el lujo de que un país como fue Argentina, en 3 meses, de pasar de tener un default que era vergonzoso a nivel internacional, que tenía la mayor deuda prácticamente por habitante, al poco tiempo dejó de ser eso, y no solamente eso, sino que pasó a ser uno de los países con menor deuda por habitante de América. Entonces ese ejemplo es lo que quieren destruir en la Argentina. De hecho, pero ahora ya nos con la oligarquía interna y con los grupos de poder internacional, sobre todo financieros y corporativos. Claro, y ahora ya nos estamos endeudando otra vez. Mire, yo le voy a dar un dato. Se emitieron LEVAC por 30.000 millones de dólares para cubrir baches financieros. ¿Usted lo ve en la actividad productiva hoy, que eso se mueva, que la construcción, que era el tesoro movilizador económico de los gobiernos democráticos que precedieron a fíjese ustedes, al cabo de prácticamente al instante el país pasó a empobrecerse, a tener despidos injustificados. Este es un tema que va a explicar lo que está ocurriendo con la marcha, con toda la gente, que este fenómeno nuevo, pero que tiene un peso específico enorme en la solidaridad de los más agredidos del pueblo argentino, sobre todo el trabajo. Lo que quería decir es, acá tiene una importancia gravitacional. Quiere decir, para el exterior, Argentina era un mal ejemplo, porque era un país que salió del subconsumo, de una escandalosa devaluación, de una pobreza que llegó a superar la pobreza cónica al 23,5%, pasó poco tiempo a desendeudarse, a hacer un pago de la deuda no vergonzante y deprimente, sino que pudiera ser efectivamente con recursos propios. Ahora se emitieron 30.000 millones de dólares y el país no tiene recursos porque está decreciendo económicamente. Aquí se están desnacionalizando todos los recursos humanos, todos los recursos naturales, que más que recursos naturales son bienes comunes. Debemos saber llamar esto. La quita de subsidios a la minería. ¿No? Después, lo que fue maravilloso, que se utilizó una palabra que después de alguna manera la atormentaron a la gente como si fuera un vicio. No eran subsidios, sino lo que se hizo es darle dinero para que el consumidor inmediato, el jubilado, la persona que fue abandonada, las paritarias que fueron mejorando el sueldo por encima de la escala inflacionaria, todo esto posibilitó que el consumo interno del país se desarrollara a tal punto que se duplicó. No hay ejemplo en América Latina de esto. Entonces, para las potencias donde tienen toda su mirada en el capital financiero, en el rédito financiero, eso era un mal ejemplo. Y aquí una oligarquía criolla se prestó a eso. Se sabe a quién
de quién estoy hablando. Una oligarquía criolla se opuso a él. La misma que quiso derrocar a San Martín, la misma que quiso derrocar y derrocó después a Hipólito Yrigoyen, esa misma oligarquía. Yo quiero decir, este término es bueno que la gente lo sepa con mayor... Aristóteles decía que la oligarquía era una clase minoritaria que tenía el poder sobre el resto de la mayoría del país. Pero la oligarquía actual no es eso. La oligarquía actual es una subsidiaria de poderes, una clase subsidiaria de poderes, dependiente de poderes transnacionales, económica, financiera y culturalmente, y que tiene una mirada del país lamentable. Esto es otra cosa, quiere decir, nosotros tenemos que actualizar el pensamiento. Entonces, esa oligarquía se ató al capital financiero internacional, y aquí hay un dato que es muy importante entenderlo. El neoliberalismo tiene dos características esenciales que se le tiene que grabar a la gente. El primero es que para imponerse tiene que destruir el movimiento obrero, si no, no se puede imponer. Y el segundo factor del neoliberalismo es que el capital financiero esté su ganancia por encima de la ganancia media industrial, de manera que el propio industrial no tiene la mirada en la reproducción de su capital industrial, sino derivarlo al capital financiero. Por eso a nivel internacional el capital financiero supera casi 10 veces en su circulación al capital industrial. Esto también es un dato a saber. Volvemos atrás sobre toda esta temática que tiene que ver con la convulsión que hay en este momento en la Argentina, producto del desastre económico que provocó este gobierno en un periodo que asombra al mundo. Como 9 meses un país que estaba en una condición económica pasa a endeudarse, y en vez de mantener el nivel de consumo interno le paga a los fondos buitre 12.000 millones de dólares al contado, emitiéndole vaca a una tasa de interés muy alta, de manera que por eso está esta pelea hoy en día entre Melconian, Sturzenegger y Prat Gay, porque no le conviene bajar la tasa de interés a ellos, porque si no quiebran con el ingreso neoliberal que yo dije. Y por otro lado, el supuestamente ministro coordinador no puede sostener que si el país no tiene recursos de alguna manera, no puede reactivar la economía, entonces tiene que tener una tasa de interés más baja para que haya gente interesada en sacar crédito para industrializar. Esta barbaridad, esto muestra que la cabeza política no existe en la que está en otro lado. Esto es más o menos, digamos, el antecedente de lo que estamos hablando. Entonces, esto ya pasó, digamos. Claro. Quiero decir una cosa, que hay un dato muy importante. Hay una trilogía moderna que es la que define la característica política del país. Si el Estado está a favor de la productividad y del ingreso de los trabajadores, y el trabajador tiene buena representación sindical, el proyecto neoliberal no puede desarrollarse, y por otro lado el sector industrial transnacionalizador no puede hacer lo que quiere. Esto es lo que se logró con el gobierno, los dos gobiernos anteriores. Pero este gobierno tiró eso por la borda, descalificando lo que el otro gobierno hizo, porque tenía superávit fiscal a los 3 meses de haber ascendido. Esto es muy importante que la gente lo sepa. Superávit fiscal que dedicó a la obra pública, inmediatamente estaba relacionado con el trabajo y la productividad interna y el consumo. Cuando se le aumenta a los jubilados, no es para que el jubilado sea un Aragán más. Fomentó el turismo, el consumo. Claro. Cuando se dice, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? Esto lo escuchamos todos los días, que ellos recibieron un país quebrado. ¿Usted qué le pasa? No, ellos le quebraron las piernas al país, los que estuvieron ahora. El país no estaba quebrado. ¿Cómo puede estar quebrado un país que pasó del mayor endeudamiento externo a tener una deuda soberana? Cuando un Estado pierde la soberanía, la democracia se vuelve un mito, una fábula, es una gran mentira. Ya lo decía Aristóteles, para que un Estado sea democrático, el gobierno tiene que ser soberano. Y acá perdimos la soberanía. ¿Cómo puede una persona querer liderar un país si lo primero que hace es resignar la soberanía a las potencias extranjeras? Eso ya pasó una vez.
Por eso se hizo esta marcha, esta preciosa marcha federal. Marcha federal. No existe un país quebrado que la presidenta fue despedida por la cantidad de gente que fue despedida. Claro. Con una movilización popular impresionante, espontánea. Yo creo que, como dice el compañero, es fundamental la reorganización de los trabajadores, la unidad en la acción, la unidad con los movimientos populares, con los movimientos piqueteros, que se terminen esas diferencias. Claro. Hay pocas diferencias. La principal objetivo que tenemos es ir en contra y acabar con esta política que nos va a destruir, nos va a destrozar todo lo que tiene. Ellos sí que vienen por todo, se lo ve todos los días, sí vienen por todo. No les tiembla el pulso a ellos. No les tiembla el pulso, ni en el tarifazo, ni nada. No les entran las balas, las amenazas, no. Lo único que los va a frenar es la unidad de los sectores populares, los trabajadores, fundamentalmente cuando están participando sindicatos que fueron históricamente combativos, históricamente honestos, intachables. Nadie tiene absolutamente nada que decir del sindicato gráfico bonaerense, del sindicato de farmacia, de otros sectores también intachables de los trabajadores. Y bueno, ahora se ha formado la corriente sindical de los trabajadores, se han juntado, están en la CGT, hay un movimiento nacional en marcha. El movimiento nacional está en marcha y se lo ve semana a semana. Esos movimientos se van notando, van apareciendo las diferentes acontecimientos que van pasando. Y ahora creo que es interesante esto de la marcha federal. Ha sido impresionante. Yo antes de pasar a la marcha federal, porque vamos a pasar un videito, ¿no? Mostrando un poquito cómo fue multitudinaria la marcha, fue impresionante. Que ustedes me cuenten, le cuenten a la audiencia, ¿por qué, por ejemplo, bueno, la CGT ahora tiene un triunvirato, ¿no? ¿Qué pasó ahí y por qué Moyano ya no está más? ¿Cómo es el tema? Bueno, Moyano no está más, su sector sí. Yo creo que no es una cuestión de dirigentes, hay que dejar de lado eso de los dirigentes, pese a que es obvio y son todos seres humanos que cada uno tiene sus egos, sus personalidades más fuertes, todo. Pero el sindicato de camioneros estuvo presente en la marcha federal. Estuvo presente. Y la presión de camioneros. Claro, y la presión que Moyano o cualquier otro dirigente sindical tiene de las bases, no lo va a tener, no tiene cómo contenerlo. No tiene cómo contenerlo. Pensemos que. ¿Por qué se fue Moyano? ¿Por eso? No, ¿o porque cumplió una etapa, o sea? Moyano cumplió una etapa y yo creo que dejó un lugar que ahora es ocupado por personas de su confianza, ¿no? Sin ninguna duda. Pero yo creo que está más allá de las cuestiones personales. Claro, yo creo que no hay que detenerse en cuestiones personales, en cuestiones de nombres. Claro. Porque acá hay ¿quiénes son ahora los que presiden la CGT? Esdaer, Smith y Acuña. Ellos presiden, pero hay un consejo directivo muy importante. El compañero de bancarios se está divulgando que se fue de la CGT. No se fue de la CGT. ¿Quién, Palazzo? Sí, sigue participando en la CGT, lo que no forma parte del triunvirato, que se aspiraba a eso como corriente federal. Se aspiraba a que no sea un triunvirato, sino una persona más. No se consiguió. Claro. La rueda sigue andando y esto no separan las luchas, no es que va a ser, es un paso más, una vueltita más de tuerca. Pero es importante, ¿no? Que, por ejemplo, para un paro nacional se necesita que la CGT esté, digamos, a la cabeza, para un paro nacional, digamos. No, por supuesto, pero no tengas ninguna duda que las CGT, si hacemos hincapié en que están divididas, yo creo que no tiene mucho sentido. Yo creo que lo importante es que los trabajadores en su conjunto tengan ese sentimiento de que aquí hace falta un paro nacional.
de que es fundamental un paro nacional. O sea que los mismos trabajadores son los que pueden van a impulsar empujar todo, exactamente, e ir a un paro nacional, que un digamos. dirigente Claro, no claro. adhiera. Yo creo que esta vez tiene mucho que ver la las gente va a cabezas, parar sino igual. las bases. La gente va a parar igual, exactamente. Hay un fenómeno muy importante que se está dando en la Argentina en estos últimos meses, que tiene que ver que no aquel que tenga capacidad de discurso o una representación importante en términos de la economía y por eso tiene peso sindical, porque en la época de Perón, cuando estaba Bullrich como secretario general, el gremio de farmacia era muy pequeño, sin embargo lo puso porque era una persona honesta y una persona que no iba a negociar el sacrificio de los trabajadores en vano en la Argentina, ni iba a recolonizar el país. Yo quiero decir que el neoliberalismo es colonización financiera. Vuelve a haber colonización financiera en la Argentina. Esto es degradante y esto no puede señalarse como una actividad económica, sino como una actividad de despojo. La mayoría de las grandes empresas en Argentina, que serán alrededor de 450, la mayoría no declara las ganancias que tiene en su declaración obligatoria que tiene que tener ante el Estado por los impuestos que debe pagar, sino que minimizan las ganancias para poder desnacionalizar el capital que obtienen como ganancia real acá en la Argentina. Claro, hay un 50% de economía en negro, y si hay alguien que no puede tener la economía en negro es el trabajador. Claro. Ahora quieren que el trabajador vuelva a trabajar en negro. ¿Para qué? Para desnacionalizar las riquezas del país, para abaratar los costos del trabajo, para poder exportar pero que el país se muera de hambre. Esto no puede ser llamado ya economía en la Argentina. La economía tiene como objeto el bien común. Cuando un proceso productivo o un proceso especulativo no esté acompañado para el bien común y para el bienestar general, no hay que llamarla economía, despojo. Claro. Para que el lenguaje sea preciso sobre las temáticas que se está abordando. Lo mismo, por eso yo decía, subsidio. No se subsidiaba, sino lo que se hacía era hacer una reactivación del proceso productivo en la Argentina a través del consumidor real, que es el hombre que vive en el pueblo argentino, que el jubilado ponga todo su sueldo para su consumo, para su bienestar, para tener felices los últimos años de vida. No se puede llamar subsidio, se llama una obligación moral, política y económica. Bueno, acá se deforma lo que se dice. Volviendo para analizarlo con el tema de la marcha tiene un contexto diferente a la marcha federal que se hizo hace 10 años. Tiene otro. Es Bueno, muy... vamos a ver el videíto y después. ¿Cómo no? hablamos de la marcha. Sí, gracias. Nos introducimos en el tema.
Bueno, volvimos. Bueno, impresionante, ¿no? La marcha federal, todos estuvimos y la verdad, muchísima gente. Se decía que había alrededor de 100.000 personas, ¿no? 200.000 personas. 200.000 personas. 200.000 personas. A mí me emocionó el hecho de la variedad de actores sociales que estaban presentes, porque por lo general la anterior marcha federal eran gremios estatales y algunos grupos de personas que estaban desocupadas que planteaban, digamos, que el Estado se hiciera presente de las obligaciones que tiene, ¿no es cierto? Pero esta marcha tiene un contexto diferente, porque esta marcha reunió cooperativas, reunió pymes, reunió pequeñas y medianas empresas, reunió sectores de gente que demanda que vuelva a ser ocupada, despedidos, reunió representaciones, esto es lo bueno, estatales con privadas. En el año 74, desde el exterior, lo mismo que son los, digamos, los que instauraron el neoliberalismo en América Latina, siempre separaron lo estatal, lo público de lo privado, para confrontar lo privado con lo público y para que lo público no tuviera peso político, sino lo privado. Esta es la estrategia del neoliberalismo. Esto, espontáneamente, diría, tiene una dosis de espontaneidad, porque había mucha gente que no venía acompañando. No venía con ninguna organización, sino venían sueltos, venían sino venía empujando. Claro. Lo bueno es que venía empujando, Claro. quiere decir, si los dirigentes están o no están, no importa, nosotros estamos. Eso es importantísimo, Esto ¿no? es fundamental. Fundamental. Esto ocurrió, Claro. y por eso se conmovió cierto sindicalismo cuya única actividad durante muchos años era la negociación. Pero no se puede negociar con el verdugo cuando le pone la soga al cuello a una persona. No hay que negociar, hay que cortar la soga y después hablar. Después ver cuál es el método para culpar a esa persona que quería cortarle el cuello a otra. Quiere decir, estas cosas, yo estoy hablando en un lenguaje, pero digamos, estas cosas se veían claramente el otro día, donde estatales y privados, por primera vez yo lo observo desde esa época, que se da en una expresión solidaria, no para ver quién es más, sino para que el conjunto sea más que un grupo. Esto se vio, yo lo he visto. Sí, totalmente. Y inclusive vi la gente muy contenta cuando se saludaba, no para ver quién era más. No, claro. Sí. Acá, yo digo, jugó mucho la conciencia colectiva, y lo que pasó en los años anteriores tuvo un peso específico muy grande, porque la gente ve que hay una diferencia y que lo que están exponiendo no es cambiemos, sino resignemos. Entonces esta cuestión es muy importante, lo que tradujo la marcha, quiere decir, la gente ya tiene la suficientemente conciencia para no repetir una historia que le fue trágica, que fue el periodo neoliberal. El periodo neoliberal se caracteriza por desnacionalización, quiere decir, la actividad productiva, tanto de los bienes industriales como de los bienes naturales, pasa a estar en manos de empresas extranjeras, estando acá. Y transnacionalizaciones, que la cabeza política de eso deja ser la Argentina. Entonces el neoliberalismo tiene como pauta, que yo dije fundamentalmente, la destrucción del movimiento y la pérdida de soberanía. Y les puedo decir a todo el pueblo argentino que cuando un país deja de ser soberano, la democracia es una ficción y la Constitución es un libreto únicamente para los apasionados, para la lectura lejana, nada más. Y esto es lo que está pasando ahora. Para que el país vuelva a restablecerse, tiene que volver a ser soberana la economía, la cultura, la política, y no permitir que se desnacionalice el país. ¿Cómo van a hacer? A gente que ahuyuntó capitales, se lo llevó clandestinamente, lo puso en paraísos fiscales, se hizo autopréstamos, que fueron la mayoría de las colonizadoras empresas que se llaman industriales de gran porte en este país, donde la mayoría de sus ganancias se fue al exterior. ¿Por qué el gobierno puso un impuesto a las ganancias? No para que los camioneros no tengan dinero, jamás fue esa la idea. Eso yo lo vi desde otro lado. La idea, ¿cuál fue? La mayoría de las grandes empresas a sus socios les ponían sobresueldos
para bajar el potencial de ganancias y pagar menos impuestos, y ese dinero lo llevaban afuera. Eso lo dijo muy bien Osvaldo Zayat, muy inteligentemente, y esa es la realidad, porque el tema no era el central, el tema del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque era muy difícil, al poco tiempo de estar el gobierno de Néstor Kirchner, poder tener dentro de las empresas una especie de vigilancia para que no se lleven la plata afuera. Eso era casi imposible. Pero después, como empezaron a crecer los sueldos, entonces, ¿qué pasó? Algunos, por los límites que tenía el impuesto a la ganancia, comenzaron a tocarlo. Y estos mismos grupos de poder económico exacerbaron para que sectores gremiales pusieran la mirada solamente sobre las ganancias y no sobre el desvío y el ultraje de capitales que se llevaran a los paraísos fiscales. Eso es delito, y por lo que pasó en la Argentina no es un delito económico, es delito de lesa humanidad, yo lo afirmo. Esto lo hablamos con la gente de derechos humanos y esto lo hablamos con muchos gremios. Aquel delito económico que vuelve a producir muertes por hambre, por abandono, que da muerte por ancianidad, haya bajado 10 años en un periodo, es una tragedia. Son que supera los 30.000 desaparecidos. Son catástrofes sociales, claro. Y tienen que ser, bueno, tienen que ser condenados, tienen que ser penados, ¿no? Entonces, qué pena que no está en la Constitución todo esto, ¿no? Tendría que qué pena que no está en la Constitución. Sí. ¿Cómo haría falta sí, una reforma constitucional que garantice los derechos adquiridos? Es una cosa pendiente que el gobierno no llegó a, el gobierno anterior, a completar, claro. No llegó a completar, ¿no? No por llegó una a cuestión de relación de fuerzas, sí, por sí. una cuestión de algunos errores, pienso, de tácticos, pero yo creo que no solamente hay que pensar en volver, sino en volver y hacer las cosas mejor. Y claro. Hacer las cosas mejor es solventar y galvanizar los derechos de los trabajadores, ¿no? Hay dos cosas que vos decís que son centrales, que yo creo que es esto. El principal derecho a proteger por la Constitución Nacional es el derecho al trabajo genuino. Ese es el principal derecho. No el derecho a que el capital extranjero se lleve las ganancias aunque nos haga destrozos a nosotros. Eso no. La garantía al capital financiero no es el derecho principal a defender. El principal derecho, y este gobierno quiere defender la invasión de capitales extranjeros, que en realidad, fíjense cómo es este caso. Acá no invadió ningún capital extranjero. El Estado emitió Lebanc por 30.000 millones de dólares y que lo va a pagar con pesos. Esto es una bestialidad, no es economía. A mí no. Yo me guío por Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino, por la Constitución que se hizo en la época de Perón, donde el principal derecho a defender era el trabajo, que era el que potenció la economía interna y le dio soberanía al país. Esto tenemos que volver a hacer pie. Entonces esta marcha federal, que tuvo tanta fuerza y tanta participación, tiene que estar consolidada institucionalmente. ¿Qué quiere decir? La Constitución debe consagrar como la seguridad jurídica más importante que debe proveer sobre todo la justicia es al trabajo y no al capital. Esto es por eso que derrocaron... Tiene que ser una Constitución por la justicia social. Claro. Tenemos que poner las 3 banderas del peronismo en la Constitución. Claro. Sin nombrarlo, no hace falta nombrarlo. Claro. Las 3 banderas del peronismo no hace falta nombrarlas. No hay nadie que esté en, si alguien no está en la justicia social, la soberanía, la independencia económica, no hay persona que si hay alguien que está en contra de cualquiera de esas 3 banderas, no se puede llamar ni peronista, ni popular, no, está en contra, está en la contra, ¿no? Claro, no. Guillermo, yo quería expresarte algo. El peronismo básicamente es redistribución social de la riqueza. Dirigente de lo que sea, si no está por la gremial, que no esté por la redistribución social de la riqueza, no es peronista. El principal éxito de las políticas gubernamentales de estos últimos 10 años, que había gobernabilidad, ahora no la hay, porque ahora vuelve la gobernabilidad a estar transnacionalizada. Por lo que hablamos del neoliberalismo para imponerse, tiene que destruir el movimiento obrero
y establecer la cabeza pensante en materia política fuera del territorio nacional, o sea, pérdida de soberanía. Entonces quiere decir, esto es muy importante ahora, recuperar otra vez, no esperemos tanto tiempo y volvemos a tener tantos muertos, que yo considero, y esto me dieron estudios estadísticos, que la cantidad de personas que murieron desde que se instala el neoliberalismo en la Argentina, a finales de la década del 70, y todo lo que perduró, lo que produjo en el país son más muertes prácticamente que los desaparecidos, y que es lo mismo, es una tragedia, los desaparecidos por la violencia política e institucional y los muertos por estar abandonados completamente. Acá hubo muchísimos ancianos que morían en el camino al hospital porque ni siquiera tenían para pagar el boleto. Me acuerdo en esa época que nosotros estábamos peleando por el boleto gratuito para la gente que tenía lo que se llamaba boleto sanitario, fíjense ustedes. ¿Vamos a tener que devolver de vuelta eso? No. Y en los 90 también, ¿no? Claro, Muchísima no, gente otra vez no. Pero ya hay una desnutrida. conciencia muy grande y quiere decir, por empezar, que hay que desvirtuar todas aquellas cosas que se presentan como verdades absolutas, como que, digamos, los gobiernos anteriores provocaron el caos, el desequilibrio económico y la herencia maldita que dejaron no permite, no, falso. Los 30.000 millones de dólares en títulos públicos lo hicieron ahora sin tener en cuenta nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de los que se hablan economistas lo único que son representantes de las cloacas financieras internacionales. Esto es así. Entonces quiere decir, si nosotros pudimos en poco tiempo, con el desarrollo de la industria y el potenciar los sueldos por encima de las ganancias financieras, que no hay inflación. Mienten. La inflación no es una enfermedad de la humanidad, la inflación está provocada y es una forma en que el capital soluciona momentáneamente sus crisis. Cuando el Estado favorecía al trabajador por sus ingresos, entonces eso era la inflación para ellos, pero para el trabajador no era inflación, eran recursos genuinos que tenía en su mano. Estas definiciones yo creo que es importante que la gente lo las entienda, madure. claro, Sí, lo sí. madure, sí. Hay una frase interesante, dice, no queremos que nos crean, sino que piensen. Claro. La gente tiene que pensar estas cosas. Muy bueno, Tiene que ¿no? pensar estas cosas. Muy Y bueno. no comerse así la Claro. primera información Lo que que ve te en la, dicen y lo en la- que en la escuchamos en los televisión, medios de ¿no? comunicación, claro. Que este gobierno, ¿no?, trabaja Claro. quieren solidificar todo un sector de gente que no piensa, ellos lo quieren solidificar. Entonces le cuentan cualquier historia Cualquier cosa. y esa gente se lo cree. Claro. Y lo repiten y ¿no? lo repiten en los Lo medios, cree. ¿no? Y la gente realmente... Y por el otro lado, Claro, desestabilizar, desunir, separar, intentar Dividir. las fracciones, dividir el Sí, movimiento claro. obrero, Crear falsos enemigos. crear falsos enemigos, Claro, sí, sí. crear riñas internas, Claro. fulano Hablar. contra fulano, esto Sí, contra sí. esto. Yo No creo entremos en el que juego, no podemos entrar en Claro, el juego. claro, hay que tener quieren los ensayar con objetivos. Argentina algo parecido a lo de Grecia, que era un estado donde los recursos del turismo eran tan importantes y van a serlo siempre, por lo que representó Grecia en la historia antigua como fin de la esclavitud, de alguna manera, digamos, en filosofía, en todo eso. Ahora quieren desfinanciar todo el Estado argentino para que nos usurpen las pequeñas y medianas empresas. Digamos, el tarifazo que sometieron acá es absolutamente innecesario si le hubieran cobrado el 15% de impuesto a la megaminería. Hay En una- más, 35 grandes mineras transnacionalizadas producen más del 80% de los minerales totales del país. Yo le quiero decir, esto es un detalle importantísimo. El principal recurso que nosotros podemos tener de la exportación minera es cobrarle una tasa de impuestos como corresponde, de un 15% a un 40%. ¿Por qué razón se le eliminó? Claro. Esto es un abuso total. Total, y Le voy a dar un aparte- ejemplo. Lo que se hubiese hecho con ese dinero. Vasco Alama, el Por lo veladero. menos no a los tarifazos, o sea, No, tener que cobrar... Esa quita a las mineras es recurso para hacer cualquier cantidad de obras,
Por favor, es una barbaridad de dinero. Le hubiéramos pagado los juicios a los jubilados sin ningún problema, le hubiéramos pagado la deuda de obra social que se tiene del Estado, que se hereda de épocas anteriores, que no viene del gobierno de Néstor y Cristina, el endeudamiento que tienen con las obras sociales. Por eso ¿Qué es plata de los trabajadores? Claro. ¿no? ¿Por qué no le reclaman a ellos, a esos que vuelven ahora a querer hacer lo mismo? Que están desfinanciando al Estado con recursos. Dicen que no quieren al Estado, falso. Claro. Cuando el Estado está en poder de las minorías económicas desnacionalizadoras, desaparece para el obrero, pero No aparece para los con grupos. muchísima más fuerza para los grupos Claro, concentrados para los grupos. económicos. Qué bárbaro, ¿no? Estas cosas, yo creo, nosotros ya tenemos una experiencia de productividad en la Argentina. Por eso quiero decir, la redistribución social de la riqueza es el patrón a futuro para instalar y reinstalar en la Argentina y ponerle las garantías constitucionales que necesita, donde toda persona que está en la actividad productiva tiene derecho a participación en las ganancias, porque eso no es por herencia, sino es por un bien común. La productividad, cuando tiene un contenido social, es un bien común. Y esto, por eso voy a decir, acá hay recursos, pero se los dieron afuera. Claro. ¿Cómo le van a regalar a las mineras, que es donde más dinero se llevan del país? Yo le voy a dar un caso, el verdadero Pascualama, 20 toneladas como mínimo de oro por año, a 45 millones de dólares la tonelada de oro, son casi 1.000 millones de dólares. Si le cobramos el 15% solamente en el oro, solamente en el oro, tenemos 15 millones de dólares a disposición del país genuinas, que son... ¿Por qué no se hace esto? ¿Quién es el que traba esto? ¿Por qué no muestran fotografías de lo que el desastre que están haciendo ecológico? Con el agua, ¿no? Claro, no pagan el agua. Las mineras no pagan el agua, cuando a nivel internacional el metro cúbico de agua se cotiza $1 con 20 centavos. Y un jubilado que tiene un departamento de 40 o 50 metros paga una barbaridad de agua. Claro, sí, tenés sí, razón sí, lo que sí, dices. es verdad, Entonces quiero es verdad. decir, Y yo ganan todas- millones de litros por segundo. Y nadie el no tiene que pagar Estado el agua. argentino no puede permitirse, si quiere ser soberano, que la mega minería se lleve todo sin pagar. Esto es una vergüenza nacional e internacional, y gratuitamente. La energía eléctrica la pagan a la tarifa que estableció Menem y le quitaron todos los impuestos que tienen. Y como también tienen un pago por importación de artículos para montar las mineras, inclusive se le está subsidiando. Sí, ponemos plata de eso. Ese sí que es un subsidio que crea inflación. A los pobres productores de la mayor riqueza vegetal y biológica que tiene Sudamérica, que está en la cordillera de los Andes, se les cobra impuestos por el agua y se les cobra impuestos por la luz. Para instalarla, y para las instalaciones de luz de alta energía de 500 kilowatts que se llevan las megaminerías, lo pagó el contribuyente de la zona del Cuyo. Esto es Una vergüenza. Entonces, Sí, sí. señores, tenemos recursos y digámosle que lo pongan en juego. Son descarados, son ladrones descarados. Parece que nos ven Qué el pelo, barbaridad. toman el pelo todos los ¿Qué? días. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos hablando, que es apasionante, ¿no? Bueno. Escucharlos a ustedes que saben tantos esos temas económicos y sociales y también temas de sindicatos. Bueno, para la mano de Arbolito, justamente, ¿no? Con el tema que estamos hablando, le decimos para la mano. Vamos a ver, que paren la mano entonces. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para
aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Bueno, volvimos. Bueno, lo que está muy rico el debate anterior. Quería preguntarles, ¿no? ¿Qué se puede hacer con el tema de las mineras? Que se llevan los recursos, Muy que son sencillo. empresas internacionales. Y nosotros que nos quedamos como país, con las manos, con los bolsillos vacíos, sin recursos, y lo damos así. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se Lo puede primero hacer? que hay que hacer es exigirle al Estado lo que es de interés general de todo el pueblo argentino, es que si los productos que se obtienen de la megaminería son todos llevados fuera del país, que paguen los impuestos que corresponden y que se haga público el monto y que sean auditadas las mineras. Quiere decir, nadie se puede llevar sin que alguien revise que realmente lo que dicen lo hacen. Porque, por ejemplo, el caso de Pascualama Veladero tiene un aeropuerto que se lleva el mineral de oro directamente, en barras, y el resto se lo transportan al puerto de Rosario, y donde hay oro, generalmente hay de un 10 a un 40%, donde hay un kilo de oro hay 40 kilos de plata, por lo general, en esa proporción, y más. Y si eso es así, no declaran ni la plata que se llevan, ni el molibdeno, ni el mercurio, ni el cobalto, ni el cromo, ni el cobre, no declaran nada. También Argentina es un gran productor de uranio. No declaran el desastre ecológico que hacen, porque para hacer la explotación a cielo abierto, como se llama, el proceso que se hace, se transforma el mineral, donde las vetas tienen mayor cantidad de concentración, en un polvo que es como un talco, y eso se lixivía. Quiere decir, se le agrega una solución acuosa, en el caso del oro, de cianuro de sodio, en una proporción alarmante. Y como todas esas zonas, la roca no es completamente sólida ni impermeable,
y donde hacen las piletas de lavaje, que se llaman dique de cola, generalmente están rotas las bases y eso se introduce dentro de las napas freáticas y contamina. Fíjese lo que usan, le digo. Por ejemplo, en el caso del oro se usa cianuro de sodio y después se usa el mercurio para atrapar a la molécula y digamos que se deposite y se separe del resto de la ganga que hay ahí, pero en toda esa ganga hay una riqueza de minerales, ya le digo, hay plata, sí. Tiene otro segundo proceso, pero la asociación de la molécula del oro con el mercurio después genera una cosa muy alarmante para la ecología, porque el mercurio no se dispersa, y el mercurio es un agente cancerígeno, e inclusive están en todas las regiones donde está la mayor riqueza en frutas cítricos, donde está las nueces, todo eso se está contaminando. Esto es una vergüenza. Entonces debemos decir, ¿qué gana más el trabajador? Si hay 500 proyectos para aprovechar la riqueza en la flora y fauna de todo ese territorio, o le regalamos el oro afuera. Yo creo que un estúpido puede decir lo contrario. Debemos proteger aquellos recursos que son renovables, y el oro, si lo queremos explotar, lo tenemos que explotar los argentinos, porque si tiene el valor que tiene, cualquiera nos va a dar un crédito para que explotemos el oro. ¿Cuándo la clase media, cuándo esos sectores cuándo se van a dar cuenta que el Estado somos nosotros? Que el Estado, lo que es del Estado, es de todos. Claro. Bueno, yo creo que hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo en la cordillera. Hay que tomar mucha conciencia. Legislación, Carlos, con respecto a las mineras, no se respeta para nada. O la ley está es una ley que... Primero hay que observar toda la ley minera que se hizo en la época de Menem, sobre todo en el año 96-98, y que la soberanía territorial le corresponde al Estado argentino y al pueblo argentino, porque el Estado sin pueblo no es Estado, solamente es una dictadura. Entonces, quiere decir, el pueblo argentino, a través de todos los mecanismos que tiene que saber exactamente en cada megaminería lo que se llevan y el impuesto que pagan. Nosotros con eso podemos tener utilidades muy importantes que van a permitir que la construcción, que vuelva otra vez el Producto Bruto Interno a tener una correlación con lo que gana el pueblo argentino. Esto es importantísimo. Los legisladores, la gente, los representantes nuestros tienen que poner el grito en el cielo. Claro, tendría que cambiar la ley, ¿no? O por lo menos... Yo digo, los legisladores tienen una enorme responsabilidad en que esto no se sepa. Claro, armar un proyecto que sea viable y bueno, que no pasen todas estas cosas con el desastre ecológico y demás. Yo creo que, digamos, ese es un rubro que debe desarrollarse en conocimiento poblacional, todo lo que hace la megaminería, dónde, cómo lo hace, para la que gente tenga conciencia de lo que daño que causa, sobre todo si se llevan gratuitamente, y el mayor productor mundial de agua clara, limpia, pura es la cordillera de los Andes. Esto lo saben. Entonces nosotros debemos proteger antes el agua que el oro. Entonces, porque el agua es un recurso que le puede dar vida a toda la precordillera. Y si queremos explotar el oro, lo hacemos también, pero de una manera que al pueblo argentino le traiga satisfacciones y no dolores. Claro, y cuidando el medio ambiente. Sí, pero tiene que revisarse la ley de minería y se tiene que cobrar como mínimo un impuesto de 15% de las utilidades reales que sacan, y que ese se dedique exclusivamente al pago de gastos para la producción industrial, al pago de gastos para mantener una tasa de interés y de ingreso jubilatorio razonable, para que no existan hospitales solamente para los ricos, sino que vuelva a existir un sistema de cobertura que abarque a toda la población argentina.
Este es uno de los recursos, no todo, pero es un recurso. Es uno de los recursos. Y el trabajo. ¿Vos querías hacer algún comentario? Porque Sí. nos queda muy poquito tiempo Yo y quería, bueno, yo quería expresar dos cosas. Una que, por supuesto, convalidar lo que dice el compañero Carlos respecto de la transnacionalización de lo que es el poder político. Y una de las pruebas fundamentales es lo que ha pasado en el Brasil y lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Fíjense, otro recurso natural. El Brasil descubre el presal, una fuente de petróleo enorme. Y el proyecto de Dilma Rousseff era que todos los recursos que salían del presal, una gran parte vaya directamente a la educación del pueblo brasileño. Una deuda claro que no enorme. pudo por la Golpe, sacaron, un claro. golpe institucional en nuestro país hermano. Y esto pasa en Bolivia, pasa ya ha pasado en otros países, en Venezuela por el lo que petróleo. está pasando en Venezuela, ¿no? Han bajado anteriormente el precio del petróleo artificialmente para destruir estos países. Pero lo más importante, lo que quiero rescatar hoy, es agradecerte la invitación. No, por favor. Y Están invitados nuevamente, obviamente. Lo que a mí me quiero que resalte y quiero que note la audiencia, tu audiencia, cuando un trabajador habla de estos temas. No hacen falta intelectuales, o sea, hacen falta, Sí. pero no piensen que solamente el intelectual va a salvar al país. Claro. No. Los trabajadores estudian, los trabajadores no Claro. son tontos, los trabajadores Producen riqueza. producen, y como producen, cuando se le mete la mano en el bolsillo al que produce, es mucho más grave y es mucho más Claro. doloroso. Sí, sí, Entonces, totalmente. nosotros estamos dispuestos a seguir con los pasos necesarios, a seguir el movimiento nacional, a seguir aportando lo que tenemos que aportar. Y bueno, un orgullo y agradecerte nuevamente. No, Marinda. por favor. A ver, ¿usted quiere decir algo? Bueno, sí, Como para despedirnos. brevemente. Vuelvo a insistir en la redistribución social de la riqueza. Para América Latina es lo más importante que puede ocurrir culturalmente, socialmente y económicamente. La redistribución va a ser la felicidad de los pueblos. Y esto no quiere decir que a otro se lo degrade, se lo humille, no, sino que todo el pueblo debe estar a la altura de su capacidad, de su nivel intelectual, y debe tener una constitución que lo acompañe y lo proteja, no una constitución que permita que cualquiera que se diga que representa el derecho en la Argentina haga fallos que favorezcan a unos pocos y desmerezcan al pueblo argentino. El caso de las tarifas es muy importante, quiero decirle, y le agradezco que me dejen hablar de estos temas y me pareció interesante poder estar aquí, los quiero por todo eso, pero quiero decir, no desistamos de recuperar lo que soberanamente nos corresponde, porque un Estado soberano, democrático, de derecho, con justicia social, no solo va a ser bueno para Argentina, sino, como decías vos, Guillermo, para Brasil, para Paraguay, para todos aquellos países que a veces sufren la demagogia de unos pocos y el abuso que hacen sobre el resto de la población, aprovechándose de su ignorancia y del desconocimiento sobre todo. Y sobre todo medios de comunicación que desvían la atención pública a cosas que no tienen interés general. Esto Noam Chomsky, que es un analista muy importante de Estados Unidos, ya lo ha analizado con profundidad, y aquellos que quieran que lean a Noam Chomsky, porque no solamente sirve para norteamericanos, sino para toda América Latina. Muchas gracias por todo. Por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, cuando quieran están invitados otra vez. Bueno, gracias. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo y nos vamos con un tema, Canción para un niño en la calle, de Tejadas Gómez por Mercedes Sosa y René Pérez. Y bueno, y nosotros nos vemos el jueves que viene, de la semana que viene, a las 18 horas como siempre. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle.
deshonra de los hombres, proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo opaco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.